Buenas, buenas, gente. Yo acabo de salir del envío con Ariel Ávila y creo que vale la pena hacer una serie de comentarios claves para poder, digamos, aclarar cosas o nada. Solo quiero comentar lo que acabamos de conversar con Ariel Ávila que me parece importante compartirles. Lo primero es esa cartografía ideológica que cuando hablamos de política intentamos como dibujar sobre izquierda, derecha, centro, arriba, abajo. Y es que creo, y lo dije en esa conversación de casi 2 horas, es que pues esa cartografía depende del actor, depende de qué se quiere posicionar. La tradicional es esa izquierda y derecha, y es la tradicional porque eso tiene una historia, eso viene de cómo estaban dispuestos los actores en la Asamblea Nacional en la Revolución Francesa, que es como el referente de la política moderna, pero yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es que esa cartografía ideológica es cada vez más difícil de precisar en un mundo que políticamente hablando está en crisis, y crisis es decir que muchísimas cosas están muriendo, están desapareciendo y hay cosas nuevas que todavía no terminan de surgir. Y ahí es donde hay oportunidades de entender la política de otras maneras, como por ejemplo las propuestas del propio presidente cuando habla de los que están del lado de la vida y los que están del lado de la muerte. Y esa cartografía tiene que ver con algo que se dijo varias veces en la conversación y es algo que desde la izquierda lo decimos de frente y es que el centro no existe políticamente. A lo que Ariel Ávila también daba la respuesta como que no existe, pues aquí estamos, nos hemos contado, somos tantos. Y es que yo siento que existe en términos electorales en un sistema político que es liberal y es, digamos, democracia de mercado, en donde hay partidos que son la bisagra del sistema y que articulan las posiciones de derecha y las posiciones de izquierda e intentan ubicarse en el centro de las posiciones. Y les funciona muy bien en los mercados electorales que también tienen que estar pendientes de la opinión pública, de lo que la gente dice, de lo que la gente opina, de cómo se manufactura la opinión pública a través de los medios corporativos de comunicación. En algún momento comentábamos el tema de las encuestas y entonces Ariel Ávila decía que hay que hablar de las encuestas y hay que hablar de cuál es la fotografía que toman las encuestas. Lo que yo creo de eso también es que hay encuestas de posicionamiento, sobre todo cuando se habla de elecciones, porque la gente que vota por lo menos 30-40% de las personas que votan, que son la mitad de las personas que pueden votar, realmente no toma una decisión definitiva sobre quién va a votar, sino hasta las últimas 2-3 semanas en medio de la campaña electoral. Entonces, en muchos casos, lo que hoy pintan como probables candidaturas presidenciales son candidaturas que no van a tener opción en todo este recorrido, que se van a terminar tropezando o que no van a terminar siendo nada en pocas semanas. Y hay también candidaturas que no visibilizan en esas encuestas, porque las encuestas también tienen intenciones políticas cuando no cuentan a las personas. Otra cosa que se mencionaba era el tema del canibalismo, de la polarización, y es que a mí me parece que hay que entender la política más allá de la racionalidad liberal, como que todos aquí somos seres superportados que tomamos decisiones políticas única y exclusivamente a partir de los argumentos y de la información concreta y de la transparencia, y me parece que es evidente que no es así, que la ciudadanía en general, en todas sus variedades, toma decisiones políticas también porque se le salió de las tripas, porque le cayó bien tal persona, porque la decepcionó tal otra. No todo en política tiene que ver con qué tan bien portados somos. Y eso me parece que se le escapa a muchos de los que hoy se dicen de centro, no saben leer como las dinámicas estructurales de las sociedades. Y eso los lleva a cometer errores. Y al mismo tiempo los lleva a ser ellos mismos caníbales, porque creen que única y exclusivamente con una buena estrategia de marketing, con estar leyendo las encuestas, van a poder ganar elecciones. Y eso no es suficiente en una sociedad como la nuestra, latinoamericana, polarizada materialmente porque es profundamente desigual. Esa es la verdadera polarización. Y en política hay que asumir las conversaciones con toda claridad y con toda certeza
de que las personas somos esa diversidad y así no nos lamentamos y decimos terrible cómo nos tratamos de duro, cómo alzamos la voz. La polarización también es la respuesta o es el mapa de las posiciones políticas que hay en una sociedad diversa que debemos celebrar, ¿sí? En cuanto al pacto y en cuanto a lo que somos como pacto histórico, yo sí creo también importante entender que realmente el único espectro ideológico que hoy en Colombia está en proceso, con todas sus dificultades, de caminar hacia la unidad es el proceso del pacto histórico como coalición y está en camino en los próximos meses a convertirse en un partido unitario. Entonces esa falsa conversación y señalamiento que son los de izquierda, los caníbales, que están despedazándose entre ellos y que no saben llegar a acuerdos y consensos, pues me parece que es otra de las tácticas para caerle duro a la izquierda, quienes la ven como una amenaza de proyecto alternativo de país. Y en ese orden de ideas, la consulta popular hace parte de ese recorrido. En estos meses, el pacto histórico y los partidos más grandes del pacto histórico están en ese proceso de caminar hacia la unidad, superando, digamos, dificultades legales, superando dificultades políticas, superando dificultades de las dinámicas sociales, pero van camino hacia allá. La diferencia con el verde es que en estos momentos está en un proceso de fragmentación dentro de 5 tendencias diferentes, en donde cada quien quiere tener su propio partido político, en donde en medio de eso hay candidaturas presidenciales como las de Claudia López o pretensiones de próximas candidaturas presidenciales como las de Eloy Carlos Fernando Galán. ¿Sí? Proyectos individuales que no responden a propuestas alternativas de país que ayuden a superar nuestros problemas estructurales. Y en la misma derecha y ultraderecha, María Fernanda Cabal peleando con Paloma Valencia, peleando con Miguel Uribe, ¿sí? Sin posibilidad real de ponerse de acuerdo y llegar a consensos, o tirándole de vez en cuando, pues, críticas a Vicky Dávila que la ven como una amenaza. Entonces, ese tema del canibalismo me parece pues una tontería porque pues la política también es el poder y la política también es preguntarnos cada quien qué hace con ese poder y en qué lo usa. En cuanto a la conversación con Ariel, pues me pareció interesante sobre todo porque se puede conversar, o sea, no cierra las preguntas o la censura y creo que se aprendió mucho, así que los invito a verla, está en mi canal, está en el canal de Palabras Mayores, está en el canal de Aquí Noticias, en el de Mamertolandia, en el de Paula de Frente, también en el canal de René Jiménez. Nos vemos y estoy atento a sus comentarios.